Mi nombre es Franklin Sosa y vamos a conversar y profundizar un poco sobre lo que es justamente las medidas de prevención ante el SARS-CoV-2, ante lo que es justamente ya cuando una persona está en el periodo cronológico del COVID-19. Para entender un poquito esto, ¿no? Vamos a recapitular un poquito. Coronavirus es un grupo de virus, ¿no es cierto?, diferentes cepas, que principalmente está asociado a un contagio directo entre animales y animales, ¿no es cierto? Pero que en el 2019 se generó una mutación en donde ya hubo contagio de animal a humano y claramente de ahí humano a humano. Esto, justamente este virus que se contagia de humano a humano se lo conoce con el nombre de SARS-CoV-2, ¿sí? Y el SARS-CoV-2, las características, no es un virus que tiene en este caso, la capacidad de enfermar a la persona, ¿sí? Con lo que es el COVID-19. COVID-19 sería la enfermedad. Nosotros conocemos que en el periodo, ¿no es cierto?, que una persona contagiada o una persona está recién contagiada, tiene un periodo básicamente de alrededor de unos 7 a 14 días, dependiendo el individuo, la persona, para que comience a generar ciertos síntomas. Es un periodo de incubación, pero lo particular del SARS-CoV-2, en este caso, cuando ya ingresa al organismo, desde justamente ya el primer día comienza a generar un riesgo, ¿no es cierto?, de contagio, y ese es el problema, que como no tiene síntomas, la persona no desconoce que está enferma, que está con COVID-19, y claramente puede ser transmisor de la enfermedad. Claramente, cuando está en ese periodo de incubación, la carga en este caso, la carga de virus es bastante baja y claramente el nivel de exposición de contagio es bajo. Pero igual, si no tomamos las medidas de prevención, vamos a tener justamente ese riesgo. Recordemos los síntomas principales. Tenemos justamente fiebre, tos seca, dificultad para respirar, dolor de garganta, dolor de cabeza. No en todos los casos justamente puede aparecer con estos síntomas o puede aparecer básicamente solo uno de ellos. Lo que sí también se conoce es que a veces aparece con dolor de garganta y claramente son los casos comunes. Hay casos también en los que también aparece el problema de pérdida del gusto, el olfato, en este caso también diarrea, o incluso comienza a aparecer problemas de dermatitis, granos sobre la piel. Por lo tanto, nosotros debemos estar atentos a este tipo de síntomas para poder justamente dirigirnos a un médico, un especialista, y pueda valorar si es necesario, ¿no es cierto?, aplicar una prueba, en este caso rápida, o una PCR, de acuerdo a lo que nos diga el especialista. Importante tomar en cuenta, nosotros vamos a tener justamente casos negativos, casos positivos y claramente casos sospechosos, ¿sí? Entonces vamos a tener incluso en el medio, en el lugar de trabajo, en las áreas donde vamos a visitar, donde se encuentre justamente una población de usuarios, una aglomeración de personas, la exposición justamente del virus. Si ustedes pueden ver acá, la idea de esta gráfica es que hay muchas personas que van a estar positivo con lo que es coronavirus y que pueden presentar síntomas, y también hay que mencionar que hay personas asintomáticas que nunca van a presentar síntomas y van a desarrollar la enfermedad, ¿sí? Y claro, van a ser eso sí personas que van a contagiar. Por eso es importante que nosotros tomemos las medidas de prevención. Por ejemplo, nosotros podemos estar en entornos donde hay personas sospechosas, donde hay personas que están justamente con la enfermedad, pero si yo uso y cumplo las medidas como el uso de la mascarilla, el uso tal vez de una protección visual, el lavado constante y descontaminación de las manos, el distanciamiento social, yo puedo estar cerca del lugar donde hay personas contagiadas o personas sospechosas, y yo no voy a tener ningún tipo de problema, ¿sí? Recuerden entonces que lo importante aquí es usar las medidas de prevención, cumplir con las medidas de prevención. E incluso nosotros podemos tener un contacto directo, ¿no es cierto?, que además nos han dicho que es algo adecuado no topar, no saludarnos con manos, pero podemos topar a una persona que está infectada. No significa que por toparle a la persona, por estar en la misma habitación, en el mismo vehículo con la persona infectada, yo ya me voy a contagiar. Hay que tomar en cuenta que el contagio, ¿no es cierto?, es
en este caso cuando tengo el contacto de una gotícula, donde se encuentra dentro de esta gotícula el virus, de una persona, ¿no es cierto?, infectada, pero tiene el contacto con las mucosas, en este caso la parte de los ojos, de la nariz o boca. Entonces, de esa manera ahí me puedo contagiar. Caso contrario, no. Entonces, yo puedo viajar en un mismo vehículo con una mascarilla, protegiendo, ¿no es cierto?, teniendo un poco de distanciamiento social. Puedo tener, en este caso, una manipulación con la persona en ciertos objetos que son comunes, darle la mano, ¿sí? Y luego me lavo las manos, hago un proceso de descontaminación de estas, ¿no es cierto? E inmediatamente yo elimino esa posibilidad de riesgo. Entonces hay que tomar en cuenta realmente cuál es la forma de ingreso para evitar generar ese pánico que puede ocasionar. Aquí lo importante, no vamos a entender un poquito para reforzar esto, cómo es la transmisión del virus. Tengo una persona infectada, que recordemos, esta persona infectada puede estar en su primera etapa, que está en la etapa de incubación, puede estar en una etapa asintomática que no va a presentar ningún tipo de síntoma y va a acabar la enfermedad, ¿no es cierto? O puede ya estar con algún tipo de síntoma, pero en esa misma cualquiera de estos escenarios va a generar una carga viral. Esta carga viral, ¿no es cierto?, que va a salir, ya sea porque la persona estornuda, tose o habla, ¿sí?, va a salir unas gotículas pequeñas, y claramente si es que yo estoy cerca, sin equipos de protección personal, estamos hablando que podría tener hasta una proyección de casi 1 metro de distancia. Entonces, si yo estoy cerca sin protección, tengo un contacto directo de contagio, porque va a ingresar hacia la parte de las mucosas de mis ojos, nariz o boca. ¿Sí? Si yo le tomo un distanciamiento social, ¿qué va a pasar? Esas gotículas se quedan en el entorno y comienzan a caer sobre objetos inanimados, ¿sí? Pero yo ya estoy generando que ya no sea un contacto directo, ¿sí? Otra forma puede ser que yo manipule a esta persona porque está enferma, va a estar sonándose su nariz, porque puede también darle síntomas de gripe similares, o va justamente a toser y va a poner su mano, va a tocarse su boca, y claramente va a estar contaminada su mano. Y si yo tengo una manipulación con la persona, ¿no es cierto?, de mano a mano, yo tengo un contacto directo. Y si yo no tomé las precauciones de descontaminarme las manos, y por ahí me genera una alergia, me da ganas de rascarme la nariz, los ojos, la boca, y me llevo la mano hacia estas partes, yo voy a tener un contacto directo, porque estoy generando que ingrese esa parte contaminada donde está dentro de la exposición del virus, y claramente yo me contagio, ¿sí? Entonces, ¿hasta acá qué debo hacer? Uso la mascarilla, el lavado constante de manos, descontaminar las manos, y estoy generando, y el distanciamiento social, y estoy cumpliendo eso. Ahora, también tenemos contactos indirectos, porque esta persona que puede estar o no con síntomas, va a tener o va a manipular objetos en medios de transporte, en las oficinas, manijas de puerta, lavabos, objetos, ¿no es cierto?, que puede ser en la parte de los centros comerciales, supermercados, ¿sí? Voy a tener que la persona va a impregnar, ¿no es cierto?, toda esta superficie, justamente puede ser con la parte del SARS-CoV-2. La persona en sí está enferma, le está con COVID, pero el virus que se encuentra libre en el ambiente va a ser el SARS-CoV-2. Por lo tanto, yo manipulo, ¿no es cierto?, en común la manija de la puerta, yo uso el mismo medio de transporte, yo uso el vehículo, ¿no es cierto?, que se va al supermercado y que manipula otra persona. Yo voy a tener esa exposición. ¿Y qué pasa si yo no soy precavido, ¿no es cierto? Y claro, estoy en el supermercado, cojo este vehículo y en ese momento me pica o me da una alergia que tengo que rascar mis ojos o mi nariz, inmediatamente, o quiero comer un alimento, inmediatamente esas manos que están contaminadas me las llevo a la nariz, ojos y bocas, y voy a generar una contaminación, voy a generar un contagio indirecto, ¿sí? Por eso es importante, ¿no es cierto? Yo tengo que manipular estos objetos, pero es importante que antes, ¿no es cierto?, cada momento me esté lavando las manos, usando un gel, en este caso, que me permita descontaminar la superficie de mis manos, para evitar ese contagio. Es importante, ¿no es cierto?, que yo genere un hábito constante de lavado de manos, y claro, también aquí vendría a ser la parte de los protocolos que debemos aplicar cuando yo llego a mi casa y cambiarme totalmente de ropa, dejar esa ropa, ¿no es cierto?, en la entrada de mi casa, y de ahí
incluso asegurarme con un lavado de manos o si se puede un baño completo para evitar que el virus que no tiene pies, ¿no es cierto? Yo que lo voy a mover porque se impregna, se adhiere a las prendas de vestir, a las superficies, yo lo lleve a mi casa y genere una situación de riesgo, o yo le lleve a mi lugar de trabajo. Entonces hay que tomar en cuenta, ¿no es cierto?, que yo debo comenzar a descontaminar. Además de eso también la limpieza, la higiene de las superficies, de los lugares habituales de mi casa, de trabajo constante, ¿no es cierto? Hay soluciones como el hipoclorito de sodio o el cloro común, ¿no es cierto?, disuelto en agua. Hay la solución del amonio cuaternario, o hay soluciones jabonosas que son las que nos permiten a nosotros eliminar con una limpieza en este caso, en este lugar, también tener una buena ventilación en nuestros hogares, en los espacios cerrados, una ventilación natural, ojo, porque muchas veces pensamos que vamos a las oficinas y tenemos un sistema de aire acondicionado y prendemos el sistema de aire acondicionado para generar la ventilación, pero ahí lo que estamos haciendo es absorbiendo el virus que está en el ambiente y dirigiéndolo hacia otro lado, ¿sí? Entonces es diferente, entonces hay que tomar en cuenta que es una ventilación natural, no una mecánica, para aplicar esto. Ahora, cuando una persona ya llega a contagiarse, se vuelve, ¿no es cierto?, en otro riesgo para que contagie a más trabajadores. Por eso es importante aquí definir también lo que es la parte del cerco epidemiológico. Es importante que exista un monitoreo de todos los colaboradores para que justamente diariamente sepamos cómo se encuentra su temperatura, una estadística, y ver cuándo comenzó a variar, porque puede ya debutar, recuerden ustedes, ya vamos a ver un poquito eso más adelante, a los 7 o 14 días, y yo ya tengo que determinar cuál fue el grupo de personas, de trabajadores que estuvieron estos 14 días justamente con esta persona enferma. De esta manera yo puedo determinar que estas personas, ¿no es cierto?, van a estar en vigilancia, tienen que usar el equipo obligatorio de protección respiratoria, un equipo como una máscara KN95, o N95, las que son justamente sin válvula, las que son justamente que me permiten tener una protección para evitar que me contagie y que yo transmita o contagie al resto. Entonces, es importante llevar ese círculo de control, de ese cerco epidemiológico para ver cómo se va desarrollando el contagio de estas personas, para determinar que claramente no se contagiaron y que ya pasaron sus 7 días y pueden realizar sus actividades normales. Aquí también es prudente aplicar luego, ¿no es cierto?, de que tuvo el contacto, más o menos al 5º día, ya nosotros ya son válidas poder hacer lo que son las pruebas rápidas para determinar si es que la persona tiene o no tiene ya justamente la presencia del virus, que lo van a hacer a través de justamente la medición de los anticuerpos que se van generando. Para justamente detallar un poquito más, es importante mencionar cómo se presenta ya el COVID-19 en las personas. Nosotros tenemos, de acuerdo a las estadísticas internacionales, como la Organización Mundial de la Salud, nos dice que un promedio, el 80% de personas contagiadas con COVID-19 generan casos de severidad moderado. ¿Qué quiere decir eso? Que básicamente tienen malestar, tienen a veces un poco de fiebre, tienen básicamente a veces un poco de dolor del cuerpo, pero con hidratación y justamente el aislamiento que hay que hacer, la cuarentena, ¿no es cierto?, la persona se recupera y nuevamente vuelve a su actividad normal. El 80%, estamos hablando, ¿no es cierto?, de una población que está entre el rango de edades, en este caso joven, una población que tiene una alimentación, buenos hábitos, en este caso de estilos de vida, y que va a permanecer de esta manera. Entonces es importante, ¿no?, también eso. También nos dice que el 15% de casos llega a un nivel de severidad severo. Esto quiere decir que las personas ya necesitan una vigilancia y ya un tratamiento, un control médico para que les dé ciertos analgésicos para que puedan convivir durante el periodo de la enfermedad, porque les va a generar tal vez un poquito de problemas respiratorios, un poco de tos, van a continuar con la fiebre, entonces les van a generar ya con un poco de analgésicos. Si ustedes ven, todavía es bajo, ¿no es cierto?, un 15%. Y un 5% llega a un estado crítico en donde esas personas necesitan ya tener un proceso de, en este caso, ya deben ser internadas en las unidades de cuidados intensivos, lo que le conocen como los UCIs, ¿no? Entonces ya necesita ya un control y una vigilancia médica mucho más exhaustiva, más controlada, más detallada,
en donde ya no se la puede a la persona dejar por sus cuentas y que necesita justamente eso para poder sobresalir, sino incluso aquí es donde llega en la parte crítica los casos de que las personas no pueden, en este caso, luchar contra la enfermedad y pierden la vida, ¿no? Principalmente el 5% está abarcando ese grupo vulnerable. El grupo vulnerable son personas que están en este caso ya conocidas como tercera edad, son personas que tienen enfermedades congénitas, ¿no es cierto?, prevalentes, y que básicamente podrían complicarse a causa de la presencia del COVID-19. Entonces es muy importante, ¿no es cierto?, conocer también un poco la parte de la severidad. Y la severidad nosotros nos vamos dando cuenta justamente cuando ya se presenta la enfermedad, cuando comienza ya el periodo de debuta, ¿no es cierto?, con un malestar, vamos viendo justamente cómo cada día va generando se va, digamos así, agregando más síntomas, ¿no es cierto?, y signos que podrían complicarse y nos va diciendo que ya vamos determinando en qué severidad podría estar. Para entender un poquito más esto vamos a hablar y de paso aquí vamos a mencionar qué es lo que hacen también las pruebas PCR y las pruebas rápidas, ¿no? Nosotros tenemos un periodo, ¿no es cierto?, promedio de enfermedad en el que el 70% de la población que presenta síntomas, ¿no es cierto?, comienza a hacerlo al 7º día, ¿sí? Entonces, de la persona que tuvo el contagio con una persona contagiada, tuvo una relación, llamemos así, de actividades en donde tuvo un contagio porque no usó adecuadamente la mascarilla, tuvo un contacto directo o indirecto, al 7º día podría ya generar, en este caso, ciertas manifestaciones. Otras personas, ¿no es cierto?, al 14º día. Este momento la persona comienza a presentar, tal vez comienza a debutar, ¿no es cierto?, ese primer día después del 7º o el 14º día, comienza a debutar con un síntoma, ¿no es cierto?, de fiebre. ¿Sí? Y claramente en las partes de signos vamos a ver que está fuera del parámetro normal de fiebre. Puede ser que también genere con procesos en este caso, de ardor de garganta, puede ser que genere con dolores de cuerpo, dolores de cabeza, pero durante este periodo, ¿no es cierto?, durante 7 días la persona va a ir incrementando, ¿no es cierto?, estos signos y síntomas van a irse deteriorando cada vez más. Entonces, si tuve tal vez un proceso de fiebre pequeña, tal vez va a subir esa fiebre. Si tuve justamente un malestar de garganta, va a subir eso. Y durante los primeros 7 días yo voy a poder darme cuenta cómo va evolucionando esa persona, y si la persona va justamente generando ya de una forma más agresiva unas fiebres altas que son repetidas durante estos 7 días, que tiene problemas para respirar, ya estamos hablando de que ya podemos determinar el nivel de severidad, que puede ser moderado, ¿no es cierto?, no tiene mucho problema, un poquito de malestar, entonces la persona se va a recuperar sin problema, el 80%, ¿no es cierto? Severidad en este caso grave, en donde la persona ya tiene o necesita un control médico, o justamente ya yo veré que al 3º, 4º, 5º, 6º día la persona no puede respirar y necesita ser llevada a un centro de salud para que tenga un proceso, ¿no es cierto?, de tal vez incluso le coloquen un respirador, porque la persona se complicó. Entonces yo en este lapso de 7 días yo voy a poderme dar cuenta de ese proceso de severidad. Sí, cuando ya genera ya el 8º día, ¿no es cierto?, comienza en esto a descender, estos síntomas comienzan a bajar, ¿sí? Comienzan a bajar, al 14º día ya comienza a disminuir la fiebre, el malestar que tiene, entonces ya comienza la persona, ¿no es cierto?, cuando está principalmente en los grupos moderados o incluso en la parte grave, comienza a bajar y a mejorar su estado de salud. Cuando llega el 21 día, la persona entra en un periodo que se llama convalecencia, que estamos hablando que la persona ya tiene solo la parte residual de la enfermedad y ya se siente muy bien, se le escucha todavía que tose, se le escucha todavía que por ahí cuando respira tiene algún tipo de obstrucción, pero la persona ya se siente muy bien. Debemos nosotros esperar este periodo de convalecencia que se da unos 4 a 5 días más para poder determinar que la persona ya puede regresar a sus actividades normales. Ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo aplicamos las pruebas? Y expliquemos un poquito aquí ciertos términos, ¿no? Cuando una persona tiene un contacto con una persona enferma, digamos, yo sé, estuve ahora trabajando con un compañero que le dijeron que tiene COVID-19, yo estoy justamente, hoy recién tuve el contacto. Entonces, si hoy quiero hacer una prueba rápida,
va a salir en este caso negativo, no va a ser la adecuada, no me va a decir nada. Entonces, ¿qué debo hacer yo? Básicamente hacerme ahí, si yo necesito saber ese momento, una prueba PCR, porque la PCR me va a marcar, ¿no es cierto?, desde el primer día de contacto que yo tengo, a diferencia que las pruebas rápidas que yo necesito, como les digo, al menos de 4 a 6 días que haya pasado el contacto con esta persona para poderme hacer justamente la valoración. Sí, entonces ya luego de eso, ¿no es cierto? Por eso también se recomienda que una vez que tenga el contacto con estas personas, se pide también que se tenga una cuarentena, sí, que se aísle a ciertas personas del grupo de contacto alrededor de unos 6-7 días para justamente ver si la persona presenta o no algún tipo de síntoma. Sí, es lo que se suele hacer y hacemos o hablamos la parte del cerco epidemiológico. Ahora, cuando yo comienzo a hacer la parte de las pruebas, yo voy a determinar aquí valores que son el IgM, ¿no es cierto? Y en que es en este caso, que es el IgM, la inmunoglobulina, que se encuentra principalmente en la sangre, en la parte linfática, y que básicamente es el primer anticuerpo que fabrica el cuerpo como una medida en este caso, de defensa. Cuando inicia el virus, cuando ingresa a nuestro cuerpo, eso va directamente hacia la parte de la célula y se esconde y comienza a multiplicarse. Cuando ya se multiplica, controla la célula, ¿no es cierto?, y le pide que se vaya destruyendo y claramente que se vaya dividiendo primero para que justamente vaya creciendo más y se vaya reproduciendo más cantidad de virus. Entonces, cuando nuestro cuerpo, en este caso, pasa el periodo de ventana de incubación, se da cuenta, ¿sí?, inmediatamente se activa el IgM, ¿sí? Y el IgM son soldaditos, imagínense ustedes, soldaditos que van a pelear con este virus porque saben que va a generar un daño al cuerpo. Entonces, en ese momento, en esa pelea, es donde se genera la fiebre. Sí, se generan ciertas reacciones a causa de que estamos produciendo IgM para justamente detener. Sí, pero hay que tener en cuenta también, porque muchas veces me dicen, no tenemos, solo tuve un día de fiebre. Hay ciertas personas que son personas vulnerables, ¿no es cierto?, que pueden presentar una sola vez, en este caso, un estado de fiebre, y claramente luego ya el cuerpo ya no tiene suficiente, en este caso, cantidad de sistema inmunológico, y ya no me generan más fiebre. Ya es un órgano, es un sistema que justamente por su enfermedad, en este caso tal vez congénita o su edad avanzada, ya no me genera más fiebre. Por eso hay que tomar en cuenta que si tuve un día y tengo otro tipo de síntomas, debemos reportar al médico para poder tener un control preciso. Luego que yo tengo, ¿no es cierto?, la presencia del IgM, y si yo me hago una prueba, una PCR, recuerden, desde el segundo día que yo tuve contacto con un sospechoso, ya me va a marcar si tengo o no tengo. Pero una prueba rápida se recomienda, ¿no es cierto?, al cuarto hasta el sexto día, desde el cuarto al sexto día. Una vez que tengo aquí y me marca un IgM, nada más el valor del IgM, sí, solo me marca IgM nada más en el indicador de la prueba rápida, me está indicando que básicamente la persona está, en este caso, con la presencia del virus, y se conoce como, ¿no es cierto?, en este caso, que se debe hacer una valoración nuevamente, porque claro, solo me está marcando que tengo un IgM, que podría también generarse un falso, ¿no es cierto?, negativo, sí, que se lo conoce. Entonces, aquí, ¿qué es lo que debo hacer? Inmediatamente a mí me marcó un IgM, yo debo permanecer durante 4 a 5 días aislado y hacerme otra prueba rápida, o directamente hacerme una prueba PCR, porque claramente soy sospechoso con una alta probabilidad de que sí esté contagiado con COVID-19. Recuerden que las pruebas rápidas, ¿no es cierto?, tenemos que justamente 2 parámetros que nos ayudan a cuantificar qué tan porcentaje de confiabilidad tienen. Entonces es importante ver eso en las pruebas rápidas, que nos digan cuál es el porcentaje de confiabilidad que yo tengo para detectar casos positivos y casos negativos. Sí, porque claramente esto se va a generar de acuerdo a la respuesta inmunológica, pero justamente en base a la respuesta inmunológica que puede generar por presencia del COVID-19. Sí, entonces no es que yo pienso que estoy tal vez con dengue y claramente mi sistema inmunológico está elevado y me va a marcar esto. No, está enfocada a las pruebas y hay que ver ahí, ¿no es cierto?, la confiabilidad, en este caso de la prueba, para determinar que justamente está enfocada a un rango mínimo o un rango máximo de porcentaje de confiabilidad, ¿no es cierto?
hay que determinar que ya luego de esos 4 días se hace la persona otra prueba y ya le marcó un IgM más IgG. Eso quiere decir que la persona está con el virus y claro, durante todo este proceso, recuerden ustedes, desde que inicia la enfermedad hasta terminar el proceso de convalecencia, la persona, ¿no es cierto?, puede transmitir y puede contagiar, en este caso, el COVID-19. Va a generar justamente la exposición y liberación del virus SARS-CoV-2 para que pueda contagiar la enfermedad COVID-19. Entonces, tengo IgM más IgG, inmediatamente me dice que está confirmado. Sí, y yo debería, justamente en la parte cronológica, de acuerdo a estas marcas, si se marca IgM, IgG, estaríamos hablando de que ya estamos, ¿no es cierto?, hemos pasado ya el 7º día de, en este caso, tomando en cuenta, si yo sumo, ¿no?, 7 y 7, 14, o a su vez y 14 o 21 días, más o menos para tener la idea de cuando yo me enfermé. Y es importante para también tomar todo el reposo que necesite. Entonces, de acuerdo a eso, me está diciendo que podrías estar en un 8º día, en un 9º día, y que yo debería mantener, ¿no es cierto?, de acuerdo a eso, un total de 28 días, ¿sí? A los 28 días se recomienda hacerme otra prueba rápida. Y esa prueba rápida me va a marcar nuevamente, en este caso, si me marca IgM, IgG, me está diciendo que todavía me falta, que tengo que recuperarme en este periodo de convalecencia, unos 4 días más, me haré otra prueba, hasta que me marque ya solo lo que es el IgG. El IgG, ¿no es cierto?, que también es la inmunoglobina, en este caso, pero que ya se genera después, cuando ya pasó, ¿no es cierto?, primero reacciona el IgM, luego reacciona el IgG, y con eso básicamente me está diciendo que el cuerpo ya generó una memoria inmunológica. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Que ya pasé la etapa de contagio, que ya pasé el proceso de enfermedad y mi cuerpo ya generó una resistencia para esta cepa de virus. Sí, ojo, en el Ecuador de lo que se mencionaba estábamos entre 2 a 3 cepas identificadas, entonces hay que tomar en cuenta que muchas veces pensamos y que ya me enfermé y con eso ya soy inmune, soy resistente y no va a pasar nada, pero estoy resistente a una cepa. Si yo me contagio después con otra cepa, voy a sufrir y voy a pasar todo por el mismo proceso de enfermedad. Por lo tanto, hay que tener los cuidados, las medidas constantemente. ¿Cuáles son estas medidas? Uso permanente de la mascarilla, ¿sí? Uso, en este caso, de gel, lavado constante de manos, descontaminación, el mantener el distanciamiento social. Usar la mascarilla en lugares cerrados, en este caso, es primordial. A veces pensamos que el área está limpia, pensamos que trabajamos con nuestros compañeros, que ellos sí cumplen las normas y claramente confiamos demasiado y nos exponemos a ese riesgo de contagio. En lugares abiertos se ha dicho que no, que ahí no es necesario, pero por prevención y por legislación nacional también debemos usar lo que es la mascarilla, porque ahí tenemos ventilación, pero debemos usar igual por normas en este caso de legislación que nos piden. Recuerden que hay sanciones en el momento que yo no use este tipo de equipos, cuando yo me traslado conduciendo o a su vez cuando yo estoy en la calle caminando, recorriendo áreas abiertas o parques. Entonces, de acuerdo a eso, yo ya sabría que ya pasó este proceso, se le hizo una prueba nuevamente rápida en donde yo me puedo dar cuenta que la persona ya pasó, ¿no es cierto?, el proceso, ya solo marca IgG y la persona ya puede regresar a sus actividades de trabajo. También se puede hacer una prueba PCR en donde tiene que salirme ya una prueba negativa, un PCR negativo, para que también pueda ayudarme a determinar que puedo regresar a las actividades de trabajo. ¿Por qué las personas se enferman? Porque muchas veces no seguimos estas disposiciones, lavado de manos, ¿sí? El uso de la mascarilla. A veces en el uso de mascarilla cometemos muchos errores, porque estamos usando la mascarilla y nos genera a veces incomodidad, nos genera comezón, y ahí es cuando nosotros llevamos nuestras manos, ¿sí? Y nos rascamos los ojos, la nariz, y no nos damos cuenta que esas manos tal vez estuvieron o manipularon objetos como manijas, superficies de puestos de trabajo, documentos, que podrían haber sido ya manipulados por una persona que estaba contagiada. Y ahí es donde se genera el error, el contagio indirecto en la población. O cuando vamos a servirnos un alimento o a hidratarnos, nos olvidamos de esto, nos olvidamos del distanciamiento social, por ahí compartimos, alguien trae unos snacks, unas papas, metemos la mano, nos contaminamos de otra persona, porque la persona que mete la mano ya deja impregnada esa superficie, y yo si otra vez también meto las manos para compartir, estoy generando un contagio indirecto.
Tomen en cuenta también no usar las mascarillas debajo de la nariz, sí, hay que ponerse de forma adecuada, porque si no, no me sirve de nada, o usar en la parte del cuello, sí, o no usarlas, respetar la parte de distanciamiento de 2 metros. ¿Cómo me doy cuenta más o menos los 2 metros o al menos 1,50 m? Yo puedo abrir mis brazos, ¿no es cierto? Y yo tengo ese nivel de separación. Ese es mi nivel de seguridad, ¿sí? Que yo debo mantener. Recuerden cumplir con la descontaminación en las bandejas de pediluvio al ingresar a cualquier área. Justamente cuando usan guantes, si es que usan guantes, que no lo recomiendo, muchas veces las personas se olvidan y dicen, claro, yo tengo que no contaminar las manos, pero ¿qué pasa? Miren, contaminó el celular, contaminó objetos de comida, y luego de eso, cuando ya se quita los guantes, se olvida de descontaminar el teléfono celular, se olvida de descontaminar las áreas o los alimentos o los objetos que estaba llevando y que contaminó con los guantes. Entonces hay que tomar en cuenta que también yo debo descontaminar las áreas comunes que estoy utilizando. Cuando van a veces en medios de transporte, justamente también generan un nivel de exposición en donde no respetan los aforos máximos, ¿no? Y que aquí debemos nosotros cambiar, ¿no es cierto? Adaptarnos a estas nuevas situaciones en donde nos dicen, ¿sabes qué? Tienes que ocupar esto, y a veces el transporte público, como no le interesa, él siga nomás si hay espacio, pero ya está en la decisión nuestra, en este caso decisión de cada uno, para evitar, ¿no es cierto?, aglomerarnos de esta manera incorrecta, donde tenemos una gran proyección de contagio. Entonces, ¿qué debemos hacer ahí? Muchas veces dirán, es que no hay más buses, tengo que llegar al trabajo o dirigirme pronto a mi domicilio. ¿Qué debemos hacer? Tratar de salir más temprano, debemos buscar otro tipo de estrategias que nos permitan evitar y reducir esta exposición de riesgo. Recuerden que las personas vulnerables no van a resistir y claramente las consecuencias van a ser fatales. Recuerden, el uso del equipo de protección, la mascarilla, algo fundamental. Si podemos usar visores o si podemos usar gafas de protección, mejor. Descontaminarnos las manos, lavado de manos, ¿no es cierto? Y descontaminarnos permanentemente cuando cogemos cualquier cosa, constantemente. Limpiar las superficies, áreas de trabajo, ¿sí? El distanciamiento social va a permitir, ¿no es cierto?, que evitemos la exposición al riesgo. Y si usamos guantes, ¿no es cierto?, estar pendientes de descontaminar los objetos o áreas comunes que los hemos usado, ¿sí? Y retirarnos, y que sean guantes justamente no reusables, sino desechables. Recordemos que no podemos relajarnos. Muchas veces las personas dicen, mira, ya desde que empezó la emergencia hasta la fecha de ahora no me he enfermado. Sí, pero no podemos bajar la guardia. Recordemos que muchas personas, principalmente los grupos vulnerables, personas de la tercera edad, están en las casas, los hijos, y yo soy la persona que sale a trabajar, y a veces la falta de compromiso, el exceso de confianza ocasiona que yo les ponga a estas personas, ¿no es cierto?, que son personas vulnerables, que son personas que estaban en su casa, a que yo les contagie, y claramente se vean involucradas en entrar en una situación de severidad crítica, y claro, se vean en el riesgo de pérdida de vida, ¿no? Entonces es importante no relajarnos, importante, ¿no es cierto?, no bajar la guardia, importante cumplir con estas disposiciones, que al comienzo pueden ser un poco molestosas, porque no estamos acostumbrados a usar la mascarilla, pero que debemos acostumbrarnos, debemos justamente hacer que sea un hábito, hasta que podamos tener justamente ya oficialmente vacunas preventivas y oficialmente tratamientos. Sabemos que va en una tendencia acorde, buena, estos estudios, pero hasta que podamos tener, ¿no es cierto?, y llegue acá a nuestro país, debemos cumplir con estas normas. Recuerden que el futuro depende de lo que hagamos hoy, ¿sí? Entonces no es que, bueno, me voy a descuidar, me olvidé la mascarilla, bueno, mañana sí me salgo, mañana sí tendré que hacer. No, debemos hacerlo ahora. Todas estas normas, la disciplina que debemos hacer, debemos hacerlo ahora. Juntos vamos a lograr reducir esta exposición. Gracias por su atención.